Hola a todos, gracias Amílcar, la tremenda presentación. Bueno, fue súper bueno también conocer a Amílcar, fue muy buen anfitrión y me hizo un tour por Córdoba súper bueno. Bueno, a mí me tocó y tengo el honor de compartir con ustedes un tema. Ya. Bueno, la semana pasada Amílcar compartió con nosotros este tema que se llamaba Cuando el placer se convierte en prisión. Y a mí me toca hoy día hablar de este otro tema que se llama Deteniendo el ciclo adictivo. Bueno, primero puse esta imagen, creo que es súper sugerente porque las telas de araña, no sé si se han dado cuenta, pero tiene estas como ejes que convergen en el centro, pero la que teje todo, la que une todo es como una especie de elipse que va o como de caracol que va aumentando así cada vez más. Y creo que describe muy bien como imagen lo que es el ciclo adictivo, porque el ciclo a veces uno lo entiende como un círculo, que siempre vuelve a lo mismo y a diferencia de eso como que es algo que cada vez va como en aumento. Entonces, bueno, eso como para comenzar. Em, bueno, en 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Y bueno, aquí vemos que hay dos factores. El primero es que hay que huir de algo y por otro lado, seguir otra cosa. Tenemos que huir de estas pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero esta huida y este seguir no es solo, sino que es con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, desde el principio aquí uno ve que este ciclo podría llegar a romperse, pero nunca solo. Uno tiene que huir de cosas, seguir, pero no solo, sino que con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, acá vamos a ver, son 5 pasos del ciclo, 5 etapas. La primera es la preocupación o la presión sexual. Luego viene la ritualización o planificación. Después está la compulsión o acto sexual. Sería la tercera. Después de esto viene una etapa de desesperación, de culpa, de desesperanza. Y una quinta etapa que es la de resolución, donde en el fondo se ve dos caminos. Cuando uno decide por el camino del ciclo, vuelve de nuevo a la presión sexual, vuelve a la ritualización, sigue con el acto, vuelve la culpa, y de nuevo uno se enfrenta a estos dos caminos. Después, si uno no decide bien, vuelve de nuevo a la presión sexual, la ritualización, y así sucesivamente, y esto va aumentando y no para. Bueno, para comenzar el tema de la preocupación sexual, o sea, la preocupación o presión sexual, tal como lo dice la palabra, es como una preocupación. O sea, antes de ocuparse con algo, antes de actuar algo, es lo previo. Y por ende, esto ocurre en el ámbito de la mente, de los pensamientos. Consiste principalmente en obsesiones mentales sexualizadas, en donde uno piensa y trama situaciones, y aquí entra en acción la tentación. En el fondo, aquí es cuando el enemigo siembra pensamientos y uno les da lugar en esta etapa previa, que es mental. Y cuando en el fondo esta tentación vuelve y esta preocupación vuelve, ya se hace habitual y va en aumento. Pasada esta etapa viene la ritualización, donde en el fondo uno planifica cosas, y esto tiene que ver con una búsqueda, eh, donde uno busca que se den todas las condiciones para llegar como al clímax del ciclo. Entonces aquí se ve una imagen de un hombre que está allá mirando en un callejón a una mujer, que en el fondo yo creo que refleja un poco esta como búsqueda que puede ser de diversas formas. Y, y bueno, en el fondo hay métodos de preparación para llevar a cabo la actividad sexual. Entonces, por ejemplo, em, puede ser como que uno puede ir, por ejemplo, a una calle o como ya en el fondo, en la etapa anterior, uno piensa en el acto sexual, en la ritualización uno
genera acciones para que se lleve a cabo. Ir a un lugar específico, ver algo específico, caminar por un lugar específico, ir a visitar a alguien. En el fondo, es como el proceso que me lleva a eso. Entonces, ya cuando esto se vuelve como un comportamiento habitual también, estos comportamientos van como en aumento. O sea, por ejemplo, si alguien primero, por ejemplo, esta ritualización era ya, yo voy a ver una revista pornográfica. Después puede ser, ya la revista queda corta, vienen los videos. Después, juntarme con gente. Entonces es como una especie de bola de nieve que va en aumento y en el fondo esta ritualización puede ir como haciéndose cada vez más contundente. Y ahí en el fondo uno sigue esclavo ahí del ciclo. Después la etapa 3 es la compulsión sexual o acto sexual, donde en el fondo se culmina el acto. Ya la voluntad está paralizada, no hay nada que hacer. Y aquí ya donde el pecado se vuelve innegable. En la etapa de la ritualización todavía el pecado como que está medio camuflado, pero en esta etapa ya, como es el acto, ya el pecado es absolutamente innegable. Y justo después de esto viene el tema del punto que vamos a seguir viendo, que es la culpa, desesperación, y hay como un dolor emocional agudo, porque uno se da cuenta que en el fondo cayó y está atrapado desesperadamente en esta conducta. Después viene el remordimiento, uno se siente que traicionó a Dios, a la pareja, a la esposa, no sé, a la novia, a la polola. Y viene esta etapa entonces de desesperación y culpa, que es la etapa número 4. Aquí aparece el tema del dolor. Hay un dolor porque en el fondo uno traicionó y viene este tema como de un engaño mental que uno dice, no, esto nunca más lo voy a hacer. Y bueno, eso en el fondo uno siente que defraudó, es cobarde, los sentimientos son absolutamente insuficientes para realizar un cambio, uno se da cuenta que cae, que vuelve a caer, pero a la vez que tiene este deseo de no volver a caer nunca más. Y ahí viene la quinta etapa que sería la resolución, donde en el fondo hay dos caminos, solo hay dos opciones acá. Aquí puse esta imagen, me gustó harto porque se ven como, es como el mismo paisaje nomás, pero uno está arado y el otro no. Y hay como dos opciones, como bien claras. La primera opción es ir a buscar ayuda y la segunda es hundirse en esa negación y en el dolor. Vamos a ver primero la de buscar ayuda. Cuando uno decide buscar ayuda, en el fondo hay como una situación que es amenazante, porque cuando uno decide ir a buscar ayuda, tienes que tomar la decisión de abandonar la adicción. Y eso es una amenaza para el ciclo adictivo. Y tienes que admitir que está absolutamente fuera de control. Y eso a nadie le gusta. Entonces se genera como una especie de dicotomía, porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo era como un buen cristiano, entonces no quería ir a pedir ayuda, porque iba a sentir que todo mi currículum, toda mi fachada de una persona así como comprometida con la iglesia, súper santo, súper fiel, como que se iba a desmoronar, porque yo no podía estar cayendo en masturbación y en deseos como sexuales desordenados. Entonces yo prefería mantener eso en secreto. Y entonces el buscar ayuda, como que lo tenía como una opción, pero decía no, mejor no, porque yo tengo todo esto bajo control, etc. Y entonces ahí viene la segunda opción, que es la que uno en el ciclo adictivo es la que toma y que tiene que ver con hundirse en esta negación y el dolor. Ahí están estos típicos juramentos de autosuficiencia, no, yo puedo, voy a salir. A mí me pasaba que, por ejemplo, si ya en verdad yo voy a orar, voy a ayunar y, y en eso cuando ya realmente sea libre, voy a poder contar mi testimonio, pero no pasaba nada. Y en el fondo uno quiere tener el dominio y eso es un autoengaño. Porque como vimos en la escritura del principio que dice que huye, uno tiene que huir, seguir la paz, la justicia, el amor. Pero no va uno solo, uno no va solo nunca, sino que si uno huye y va a eso, a lo que es de Dios, tiene que ser con los que aman a Dios. Entonces, en el fondo, ser o pararse en una posición de autosuficiencia, eso es una puerta para que comience de nuevo otro ciclo, para medicar la culpa y el remordimiento, porque en el fondo uno se siente tan mal
que el placer viene a ser como una especie como de anestésico para volver a recuperarse de ese dolor. Y en paralelo se produce como un autoaborrecimiento, como uno dice, pucha, soy un miserable, soy un gusano, volví a caer, no sé, todas esas cosas. Y todo eso siempre ocurre en secreto, como que nadie más se da cuenta. Y bueno, está la ilusión siempre de que uno es capaz de liberarse, y esta ilusión se centra en el yo. En el fondo es totalmente egoísta. Bueno, ahí está el dolor de la adicción sexual, y quería leerles este salmo que dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Entonces tenemos de nuevo que hay un contraste entre dos realidades. Cuando uno guarda silencio, cuando uno está como en lo oculto, uno por dentro se consume por ese gemir, porque en el fondo no da más. En cambio, en cuyo espíritu no hay engaño, que en el fondo que se abre a Dios y quiere como salir de ese ciclo es dichoso, porque en el fondo ahí el, el Señor no toma en cuenta el pecado, porque Él no vive en el engaño. Esa persona no vive en el engaño. Entonces tenemos esta como frase que es guardé silencio, y que en el fondo lo que hace es que evidencia que esta esclavitud, o sea que la adicción al final es una esclavitud. El guardar silencio es como seguir preso. Bueno, y en este dolor, en esta esclavitud, se experimenta el dolor en dos niveles. El primero, el primer como desencadenante de dolor puede ser una identidad quebrantada. Esto tiene que ver como con las vivencias que uno ha tenido en la historia. Por ejemplo, no sé, un niño que fue abusado cuando era chico, o no sé, violencia intrafamiliar, por ejemplo, una sensación de abandono, o pueden ser percepciones o hechos. Bueno, generalmente uno percibe cosas y no siempre son, pero hay otras que también son, y uno en el fondo va formando la identidad de uno, y esa identidad quebrantada genera un dolor que está como de base. Y en base a ese dolor, uno quiere como calmar el dolor y por eso recurre a la adicción. Y ese sería el número uno. Y el número dos sería que el mismo ciclo de adicción, como genera toda esta culpa que vimos recién, también genera un dolor que me hace de nuevo volver a caer. Que en el fondo sería por ese mismo ciclo de adicción. Y Dios en su misericordia eh, permite que pase todo esto. Y esto puede llevar a que uno en el fondo ya no dé más, como se dice acá en Chile, que tire la esponja, o también dicen tirar la toalla. Y eso hace que uno se humille delante de Dios, se pone de rodillas, y como esta como prisión te hace llevar, te hace volver a Dios. Entonces vemos que ahí ese dolor te lleva como a enfrentar una decisión que es crucial, en que uno se rinde o no se rinde a Dios. Ahí está la decisión que cada uno va tomando. Em, bueno, otras como características del ciclo adictivo es que comienza con sentimientos excitantes y eufóricos. Como dijimos recién, espera calmar o sanar el dolor interno. Y en el fondo es idolatría, porque cierra el corazón a la vida que está en Dios. O sea, uno se pone en el centro y no a Dios, no pone a Jesús al centro. Y el resultado de todo esto es el dolor espiritual, emocional y mental. Entonces vamos a hacer un recuento de estos tres tipos de dolor. El dolor espiritual primero, en Efesios 4 del 17 al 19. Bueno, no sé, espérenme. Se, se va entendiendo, se escucha bien. ¿Está, está todo claro? Sí. Hasta el momento. Sí, Dale. lo escucho. Ya. En Efesios 4 del 17 al 19 dice que, así, Pablo le dice a los efesios que les dice esto y les insiste en el Señor que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, que por causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, tienen oscurecido el entendimiento. Entonces vemos que cuando uno está
una de las consecuencias de ese dolor que es espiritual es una pérdida de sensibilidad. Se oscurece el entendimiento, hay una dureza de corazón, el corazón está totalmente endurecido, ensombrecido, no hay luz en ese corazón, porque hay una ignorancia que los domina, que domina a cualquier persona que esté en el ciclo adictivo. Y en el fondo, aquí Pablo dice, y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, está uno desconectado de la fuente de vida, por ende uno está andando en muerte. Y por eso, en el fondo, se sufre ese dolor espiritual. No es como, un dolor nomás, no tiene un sufrimiento. Y eso hace que la persona esté atrapada en este ciclo adictivo y como dice aquí, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El, el ciclo sirve como un calmante en el que uno está atrapado. Y como dice aquí, como uno pierde toda vergüenza, se entrega a la inmoralidad. Hay una decadencia moral donde el corazón tiene que optar por desobedecer de manera categórica a Dios y violar como su propio sistema de creencia moral. En el fondo uno sabe que está mal, uno sabe que no le agrada a Dios, uno sabe que no anda en santidad, uno sabe que no, que está atrapado en el fondo. Entonces, eso también lo lleva a una especie de, o sea, no una especie, sino que uno tiene esa convicción de que está hiriendo al único que murió por amor por nosotros, y eso duele, o sea, en el fondo está la dicotomía. Estoy haciendo algo que Jesús ya pagó por eso. Y eso duele. Entonces, simultáneamente con ese dolor está el disfrutar el tema sexual. Están las dos partes. Entonces, esto es lo que ocurre en el alma. En el fondo hay como una guerra civil en el alma. Hay como una lucha entre el saber que lo estoy haciendo pésimo, pero a la vez estoy disfrutando y no quiero soltar esto. Bueno, ahí yo me acordé de una escritura que desde hace mucho tiempo me hacía sentido y siendo que vivía yo en el ciclo adictivo y todo, la tenía muy presente y Dios la usó para que también poder entender todo esto y que en Jeremías dice Dios que hay dos males que ha hecho el pueblo. Uno es dejarlo a Él, que Él es la fuente de agua viva. Aquí yo puse una imagen que un lugar en Chile que se llama Las Siete Tazas. En la foto nunca se nota cómo es, pero una persona es acá como enana, así. Este lugar es como gigante. Las tazas son enormes, son piscinas súper grandes, con estas cascadas. Y cuando yo fui para allá, siempre tenía la imagen de que era como algo chico, pero es gigantesco. Y, y me acordé de Dios cuando Él dice que Él es la fuente de agua viva, que dice que cuando uno cree en Él, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y dije, oh, esto es, como algo así de ser. Entonces Dios dice que uno de los males es que uno lo deja a Él, que es la fuente de agua viva, y a su vez cava para sí cisternas que son rotas y que no retienen el agua. En el fondo es un contraste absoluto. Y los dos males en el fondo son complementarios, porque uno deja a Dios, esa fuente de agua viva, y por otro lado se pone a cavar estas cisternas que no retienen agua. Entonces el adicto sexual abandona a Dios por un lado, pero lo abandona por otra fuente, que vendría siendo el tema del deleite sexual desordenado. Bueno, ahí también está el dolor de la lujuria. La lujuria es un impulso irresistible, es irresistible, o sea, no se puede como frenar, por poseer algo o alguien que sustituye el amor de Dios. El objeto, que puede ser tanto una persona o una cosa, porque puede ser, por ejemplo, si la lujuria en el fondo está puesta en personas, sean, no sé, mujeres, hombres, prostitutas, travestis, no sé lo que sea, o también puede ser puesto en cosas, o también en animales, en imágenes, bueno, hay una variedad de cosas impresionantes. Entonces, ese objeto o cosa es desechado como si no tuviera valor. Uno no ve como a la persona que está detrás de ahí. Por ejemplo, si se ve una imagen, uno no ve que esa persona fue creada a imagen de Dios. No hay amor hacia esa persona, sino que se objetiviza esa cosa o esa persona como objeto. Y esta lujuria va destruyendo a los que nos rodean, incluso aunque ellos no se den cuenta, porque es algo espiritual también. También es una estimulación sexual egoísta que consume a otros y también usa a otros para el propio placer, o sea, no considera al otro. Y, y bueno, en el fondo se convierte en una prisión de soledad porque
como ya uno no puede decidir porque está totalmente preso, está esa pérdida de libertad y uno empieza a vivirlo solo. No te atreves a contarle a nadie. Y bueno, es un instinto, hay pensamientos vanos que hacen que el entendimiento de uno se paralice. Y por último, hay hipocresía. Uno sabe que está mal. La hipocresía, no sé si ustedes sabían, pero Hipócrates era una persona que trabajaba en teatro en Grecia y que se ponía la máscara, entonces de ahí viene la palabra hipocresía. En el fondo es mostrarse uno como realmente no es. Bueno, entonces aquí vemos que al final todas estas cosas hacen caso omiso de la verdad a favor de un beneficio que es absolutamente egoísta, que sustituye el amor de Dios y como veíamos, es instintivo, egoísta, destruye, hay soledad y hay hipocresía. Y bueno, ahí yo me acordaba también de esta escritura que cuando Dios crea al hombre y a la mujer y están ahí en Edén y ellos se apartan de Dios, eh, y Dios es tan amoroso y lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? Como obvio que Dios sabía dónde estaba él, pero como que nos pregunta. Cuando yo creo que cuando uno está en ese momento, como mal, Dios está como diciéndonos, como un poco como, ¿qué estás haciendo? Como, ¿dónde estás tú? Y en el fondo se ve ese amor de Dios siempre. Y acá también me acordé de esta otra escritura que cuando Jesús llama a los 12 dice para que estuviesen con él. Ese era como, y después se dice, y para enviarlos a predicar. Pero la primera razón por la cual eh, Dios nos llama es para que estemos con él. Eso. Bueno, también está el dolor de la intimidad falsa. Aquí puse esta imagen que es bien gráfica, yo encuentro, porque él está comiendo, está con una cena romántica, pero no está ella en verdad. Ella está como en una pantalla al otro lado. Bueno, hay dos como cosas, lo que es falso y lo que es verdadero. Lo que es verdadero es la comunión con Dios, o sea, ahí hay un tema de conocer a Dios, ser conocido por Él, es algo profundo, donde hay amor, hay ternura, en las relaciones que están basadas en esto, hay un respeto mutuo, confianza, compromiso. En cambio, en la fantasía sexual, que está la pornografía, la masturbación, el contacto sexual y sensual, los resultados son engaño, dolor, ser evitativo, hay rechazo, heridas. Y como el resultado de todo esto siempre es de muerte, desesperación, incertidumbre y desesperanza. En cambio, cuando uno está en este otro lado, el resultado es el amor, la confianza, la comunión con Dios y con otros. También existe un dolor relacional. Esta adicción cuando va creciendo, creciendo, finalmente, tarde o temprano va a ser descubierto. Y eso que genera como una pérdida absolutamente profunda, que donde hay devastación, donde uno traiciona. Y por ejemplo, en el caso del matrimonio, cuando ocurre esto dentro del matrimonio, por ejemplo, cuando uno está de novio o pololeando, como se dice acá en Chile, en el fondo hay veces que la esposa lo intuye, que sospecha como que algo anda mal. Y esto genera un tormento y en la persona hay una sustitución de la intimidad real, hay tensiones inexplicables, discusiones, acusaciones, en el fondo la relación se empieza como a desmoronar. Y ya cuando se sale a la luz esto, se descubre la infidelidad de parte de la mujer hay como un terror de desprotección, porque Dios nos creó a los hombres con el propósito de proteger también a la familia, a la mujer, a los hijos. Y al salir esto a la luz, la mujer se siente absolutamente traicionada, como desprotegida, incluso amenazada de muerte, porque pueden haber habido enfermedades de transmisión sexual, eso genera angustia, una confianza absolutamente quebrantada y una sensación de ser usada y que no es valorada. Entonces produce también muchos efectos negativos como un dolor relacional. También se da el tema del narcisismo, eh, que bueno, a grandes rasgos es un ensimismamiento, que es como un supuesto amor hacia uno mismo, pero que es totalmente opuesto al amor porque es egoísta y donde se proyecta una imagen que es falsa de uno mismo. Este tema no lo voy a tocar más porque pronto se va a tocar una charla específica de narcisismo que va a ser mucho más profunda. Y también aparece la culpa, la vergüenza y la desesperación, que en el fondo es como lo que ocurre al final del ciclo adictivo. Este tampoco lo va a tocar en detalle porque también va a haber una charla más adelante sobre este tema.
Y bueno, también hay una esclavitud mental. Hay dos como factores, la obsesión y la compulsión. La obsesión, en el fondo, es una preocupación que es mental con el objeto de apego. Esto ocurre en la mente, la obsesión. Es un pensamiento que es repetitivo, persistente y también tiene consecuencias en la vida diaria. Por ejemplo, hay pérdida de productividad, aislamiento, por estos como pensamientos obsesivos. Y por otro lado, la compulsión, que corresponde a una acción. Es un comportamiento repetitivo y persistente. Las dos son repetitivas y persistentes, pero una es mental y la otra es una acción. Entonces, eh, esta acción se repite una y otra vez y cada vez va creciendo más y es mucho más difícil de negar u ocultar que la obsesión, porque la obsesión pasa en la mente. Entonces, la compulsión, como se llevan a cabo hechos, por ejemplo, generalmente, cuando se descubre alguna infidelidad o sale a la luz un tema de perversión, es porque la compulsión se ve. Por ejemplo, alguien que va, no sé, a un barrio rojo y pasa una persona, no sé, un amigo y lo ve y dice, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Y como que sale a la luz esa compulsión. En cambio, la obsesión que está en el pensamiento no la ve nadie y es como más fácil de ocultar. Mm. Bueno, por otro lado, la adicción también es importante o sea, saber que es un apego fisiológico. O sea, es el cerebro va como adaptando químicamente y físicamente se adapta a los ambientes y a la actividad corporal que realiza. Entonces, mientras más se realiza esa estimulación del ciclo, eh, y mientras más prolongada, más se dé como de manera constante, el cerebro va a demandar más eso. Y en el fondo se vuelve inflexible a las maneras rígidas y forma como nuevas conexiones neuronales, algo como que pasa a nivel fisiológico. Y bueno, por eso también es súper importante cuando uno quiere salir del ciclo adictivo, es orar por el cerebro, también por la mente, por lo que pasa a nivel como fisiológico y sináptico. Ya. Ahora vamos avanzando. Con respecto a los disparadores en el fondo son los que gatillan en el fondo la acción. Y son los comunes para el adicto sexual. Hay algunos disparadores que son obvios. Por ejemplo, el tema del tacto es súper disparador. Lo que uno escucha y lo que uno ve. Estos como que son, en el fondo, los disparadores se dan por medio de los sentidos. De hecho, cuando el hombre es engañado por, por el diablo en el huerto de Edén, cuando la mujer es engañada y después fue por los sentidos, ella vio que era bueno para comer, en el fondo están todos los sentidos ahí alerta por donde en el fondo se dispara la tentación. Pero hay otros disparadores que no son evidentes. Me gusta harto esta imagen porque en el fondo aquí sigue el arma que dispara y uno está simplemente viendo el teléfono. Entonces hay como disparadores que no son tan evidentes, que son como más profundos. Aquí puse el ejemplo del teléfono, pero son mucho más profundos que ese. Por ejemplo, un disparador puede ser el rechazo. Suponte que en un matrimonio hay una discusión, una pelea, un enojo, o se te acusa de algo, o se te echa la culpa de algo, entonces eso genera un dolor. Y en lo profundo puede como despertarse un temor a sentirse rechazado, o se puede generar una creencia de inferioridad, o como, pucha, soy inútil, no le gusto, no sé, algo así. Y ese rechazo, como genera el dolor, es un disparador, porque yo busco como calmar ese dolor. ¿Y cómo busco calmarlo? Por medio de la adicción. Otro disparador puede ser el estrés. Este es bien común ahora cuando uno trabaja. En el fondo el estrés va aumentando lentamente, va así como tranqui, y como hay como una carga tan pesada, que es laboral, se busca aliviar ese dolor como inmerecido y se usa una fantasía sexual como una forma de escape. También, por ejemplo, el abandono. Eh, si uno tiene un sentimiento de abandono y se siente abandonado en X motivo, no sé, se queda solo en la casa o no tengo idea, ahí pueden haber un montón de formas de que se manifieste esto. Entonces uno, como si quizás sufrió abandono en la infancia, eh, puede rememorar eso y va de nuevo a llegar a este disparador. También esto de entorno eh, tiene que ver con las experiencias que uno vive. O sea, en el fondo hay como situaciones que te rememoran otras cosas que uno vivió antes
y por ende también en el fondo llevan a que uno quiera buscar el tema del acto sexual, porque es como una forma de salir de ese entorno. Y por último hay lugares que incitan, por ejemplo, una calle, no sé. A mí, por ejemplo, me pasaba que yo me iba por la autopista para mi casa y, por ejemplo, y pues si llegaba por la autopista me demoraba nada a la casa, pero después me iba por la caletera, que es como la calle paralela a la autopista para no pagar el peaje, el TAC, y me iba por ahí y ahí era más fácil doblar. Entonces yo sabía que si me desviaba 3 cuadras iba a llegar a un lugar donde sí o sí iba a después generar cosas, con el fondo que era como esta ritualización, y que me iban a llevar a caer después en el acto sexual. Entonces, habían lugares que me incitaban a después llegar a caer. Entonces, por ejemplo, cuando ya empezó el proceso de sanidad y todo, yo pasaba por ahí y, y no me quería desviar, pues, pero en el fondo mi carne sí quería desviarse. Quería ya, en verdad, voy a doblar. Me acuerdo que la última vez que en el fondo fui como libre de ese lugar, iba por la caletera y de hecho puse el intermitente para doblar y estaba como a punto de doblar y dije, ¿qué estoy haciendo? Y apagué el internet, o sea, seguí derecho nomás, y fue como una victoria súper grande también, porque en el fondo pude evitar ese lugar de que me hacía caer. Ya. Después, tenemos dos tipos de personas, el prudente y los incautos. La palabra de Dios dice en Proverbios 27:12 que el prudente ve el mal y se esconde, o sea, lo que veíamos antes, se huye, se va. En cambio, pero los incautos pasan y llevan el daño. O sea, en el fondo, como que pasa lo mismo que, por ejemplo, cuando sea el ejemplo de la mujer ramera que está esperando ahí, que le dice al hombre que vaya y el hombre cae, exactamente lo mismo, lleva el daño. Entonces, lo que nos dice Dios es que huyamos del mal y que evitemos intencionalmente los disparadores y tomemos otra ruta para no reunirnos más con una persona específica, cerrar alguna red, borrar del teléfono, por ejemplo, personas, esas cosas así. Eh, bueno, nosotros somos responsables de nuestras elecciones. Eh, Eso también es súper importante, yo lo aprendí acá en el Ministerio de Restauración, que el tema de rendir cuentas, porque como yo soy responsable, si no le cuento a nadie, nadie se va a enterar de nada, entonces uno pasa y después cae de nuevo. Pero si uno rinde cuentas, no sé, a una persona de confianza, al pastor, no sé, o acá en el grupo, eso te va a llevar a ir tomando una actitud responsable que te va a permitir salir de ese ciclo. Y bueno, algo que es importante que identificar los disparadores no es lo mismo que ser sanado, sino que es un paso, es como el primer paso. Es súper bueno identificarlos, porque así uno puede realmente tomar decisiones. Pero el hecho de identificarlos no quiere decir que ya esté sanado. Bueno, acá sale que el alma, emocionalmente, entonces en el alma, emocionalmente la adicción sirve como un calmante para anestesiar el dolor. Y esa anestesia es porque hay una carencia de amor. Por otro lado, uno ya cuando está en el lodo, así, como en la historia que Jesús contó del hijo despilfarrador, que perdió todo, lo despilfarró todo, y ahí está, ni siquiera podía comer la comida de los chanchos, de los cerdos. Eh, Ahí uno cuando está mal, en el fondo uno considera que esa adicción es una realidad y que tiene un carácter destructivo. Entonces uno reconoce eso y eso recién permite enfrentar honestamente y que eso puede ser súper útil para recuperarse, como correr a los brazos del Padre. Entonces un alma, nosotros como alma necesitamos esa sanidad y cuando se detiene el ciclo de la adicción, el dolor se va a ir y porque se toma conciencia de que en el fondo nada puede cubrir el dolor. Y por eso uno le pide a Dios que quebrante el corazón porque es la única forma de que lo haga de nuevo. Y esta imagen me gusta harto porque cuando uno es quebrantado, en el fondo hay un cuerpo, hay hermanos que a uno lo hacen como seguir adelante y todo eso. Aquí es clave eh, la importancia del pacto, la relación con Dios, en el fondo es todo. Y, y por ejemplo, en este caso, el apóstol Pablo dice que él es siervo de Jesucristo. La palabra siervo en griego es doulos y significa que es esclavo. En el fondo, uno antes era esclavo, pero de la adicción.
cuando uno realmente le entrega esa relación, o sea, uno le entrega la vida a Jesús, uno pasa a ser esclavo de él, un siervo de él. Entonces como que cambia mi dueño. Y también otro punto que es súper, súper importante es la relación con los demás. No existen los llaneros solitarios. eh, Necesitamos del cuerpo, necesitamos de la iglesia para que nos ayuden. Y esto del alma que necesita sanidad, en realidad lo que necesita es un sanador. Así, por lo menos cuando me pasó a mí que yo fui al Ministerio de Restauración y como que yo quería que como que oraran por mí y que me sacaran como este demonio de perversión que tenía dentro. Y, y me encontré que en el fondo un Jesucristo así, no es que no lo hubiera conocido antes, lo conocía de antes, pero como me pude entender que Él vino y murió en la cruz y derramó su sangre por amor a mí y yo no necesito nada más, o sea, Él sanó todo. Entonces, Jesús es el único que puede comenzar a entrar al corazón y sanar desde el fondo. No, no lo saca así como, no, no ataca las hojas del árbol, sino que ataca la raíz. La raíz es el no captar la grandeza del amor de Dios. Entonces, ya estoy por terminar, en 1 Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay un temor por la culpa de ser expuesto, de también de no querer dejar lo que uno desea, pero cuando uno capta ese perfecto amor, que es lo que Jesús hizo en la cruz, eso echa fuera el temor. Y es impresionante cómo experimentarlo. Y bueno, el poder del sacrificio de Jesús en la cruz, se va a ver más adelante en otra charla. Ya. Señor Jesús, antes que todo te damos gloria a ti y te alabamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de juntarnos, de reunirnos online. Y lo más que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, que nos revele el amor del Padre, que, que en el fondo ese encuentro, Señor, que tengamos ese encuentro que destruya todo el engaño que ha puesto el enemigo en nuestras vidas, Señor, y que realmente tu presencia esté en cada uno de los grupos pequeños, Señor. Que tu presencia nos toque, Señor, nos hable, nos derrita, Señor, derrita nuestros corazones y que tu obra se haga en cada uno de nosotros. Muchas gracias por cada uno de los que se pudo conectar, Señor, y te pido eso, que tu presencia esté en cada grupo. Gracias también por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad, por tu verdad. Tú eres lo máximo, Señor. Tú eres el único que rescata del hoyo nuestras vidas, Señor. Tú eres la vida y en ti hay vida en abundancia y te damos gracias por eso. Y por eso estamos acá, Señor, porque sabemos que tú, que solo tú, Señor, eres el que puede darnos vida en abundancia. Y si a alguien le cuesta creerlo, Señor, te pido que derrames fe para poder tener ese encuentro poderoso contigo, Señor, contigo, Padre, con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.